Hola a todos, bienvenidos a la primera clase del curso. Hoy día vamos a ver regresión lineal. Antes de ir en detalle con el contenido de esta clase, les quiero contar que en aprendizaje de máquinas podemos identificar principalmente tres tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje supervisado, en donde encontramos relaciones entre una entrada y una salida, ¿verdad? Tenemos datos de entrada y datos de salida y queremos identificar o modelar cómo se relaciona el primer con el segundo dato, ¿verdad? Cómo podemos transformar esta entrada en una salida. Y ejemplos de aprendizaje supervisado son regresión y clasificación. El segundo tipo es aprendizaje no supervisado, en donde tenemos datos sin etiquetas. Por etiquetas nos referimos a la salida que corresponde a una entrada. Entonces tenemos datos libres, por ejemplo, una colección de imágenes, no sabemos qué es cada cosa, o colección de audio, no sabemos a qué corresponde, tenemos simplemente datos sin etiquetar. Y en este segundo tipo de aprendizaje no supervisado, necesitamos encontrar relaciones entre estos datos, ¿cierto? Como por ejemplo modelar su distribución de probabilidad, como encontrar subconjuntos de estos grupos que comparten cierta característica. Ese es el problema de clustering. Y también el problema de reducción de dimensionalidad, también es un problema de aprendizaje no supervisado. Un tercer tipo de aprendizaje que no vamos a ver en este curso es el aprendizaje reforzado, ¿no? En donde uno programa una máquina para que realice una tarea y el aprendizaje es una consecuencia de esta tarea. El ejemplo clásico es en robótica, en donde queremos que un robot reconstruya un mapa de una región por donde se está moviendo. Entonces lo programamos para que el robot, por ejemplo, recorra libremente, y mientras más recorre sin chocar con un muro, por ejemplo, va ganando puntos. Entonces el robot se programa para ganar puntos. Y una consecuencia de eso es que el robot construye como un subproducto un mapa, que es lo que estamos buscando en primer lugar, ¿no? Y por supuesto, además de estos tres tipos de aprendizaje más fundamentales y más clásicos, podemos encontrar otros tipos, como por ejemplo aprendizaje activo, que es una mezcla entre supervisado y no supervisado. El aprendizaje activo es un tipo de aprendizaje no supervisado, en donde uno puede consultar etiquetas. Las etiquetas tienen un costo. Entonces, parte del aprendizaje es saber dónde pregunto. Por eso se llama aprendizaje activo. También está el aprendizaje continuo, que es muy parecido a los algoritmos adaptativos, en donde uno va aprendiendo y continuamente va ajustando el aprendizaje de acuerdo a medida que nuevos datos son o están disponibles. Y así, bueno, hoy vamos a empezar entonces con el elemento más básico de aprendizaje supervisado, que es la regresión lineal, ¿no? Entonces, en la regresión lineal tenemos un conjunto de datos de entrada y salida, ¿no? Como les dije en todos los problemas de aprendizaje supervisado. Entonces, vamos a denotar entrada, un conjunto de la forma XY donde tengo n elementos, y vamos a asumir que esto es subconjunto de Rm, ¿no? Y mi salida, voy a anotar salida, voy a anotar como Y. Y voy a asumir que mi salida es un real, es un escalar, ¿ya? Entonces este es como les dije, el típico escenario de aprendizaje supervisado, ¿cierto? Donde tengo datos de entrada y datos de salida. Además de entrada y salida, podemos referirnos a estos datos como estímulo y respuesta, ¿cierto? Dependiendo de la aplicación que vamos a estar considerando. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño diagrama. Segundo. Ahí. Lo que queremos hacer es, vamos a asumir que estos datos, voy a graficar, y
vamos a considerar la entrada, los X son estos y los Y son la abscisa. X es la abscisa y Y es la ordenada. Entonces lo que queremos encontrar es esta función. ¿Vale? Una función que explique la relación entre mis entradas y mis salidas. O más formalmente queremos encontrar un f, ¿cierto? Tal que y igual f de x. ¿no? Y yo quiero que cada vez que yo reemplace este x por un xy y este y por el correspondiente yi, quiero que esta discrepancia sea mínima. Bueno, entonces, ¿dónde buscamos esta función? ¿Cierto? Vamos a partir por el caso básico en donde buscamos esta función en el espacio de funciones lineales. Entonces vamos a asumir aquí. Asumimos que f de x es igual a traspuesto x más b con un a que está por supuesto en Rm y b real. ¿no? Entonces ahora la búsqueda de esta función es simplemente la búsqueda de un vector a de dimensión m y un escalar b. Entonces tenemos que encontrar m más 1 parámetros. Este modelo tiene m más 1 parámetro. ¿no? Entonces ahora, ¿cómo lo buscamos? Vamos a asumir un costo, ¿cierto? Entonces, un costo que nos diga para cada función, o equivalentemente para cada m más 1 tupla, ¿cierto? A más b, vamos a definir una función que va a representar cuán buena o mala es esa elección de f en base a mis datos que están acá arriba, ¿cierto? Entonces, usaremos costo cuadrático. Lo vamos a declarar como j. Creo que me va a faltar espacio ahí. Vamos a declarar como j. Por supuesto, j depende de mis datos y de mi función, ¿cierto? Pero no lo voy a escribir. No lo voy a escribir explícitamente, pero ya sabemos. ¿ya? Entonces, el j que vamos a declarar va a ser un medio, la suma de 1 hasta n de 2 mis yi menos f xy al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo este costo? Está tomando una función candidata, ¿cierto? Que en este caso corresponde a una función lineal, y el costo de estimación, si quieren, o la bondad de ajuste, lo podemos llamar, de una función determinada va a ser, como vimos en la clase anterior, la suma de todas las distancias entre el valor real y la función. O sea, eso al cuadrado más 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 eso al cuadrado. Entonces, esto nos da una forma de buscar funciones en este espacio, ¿cierto? Porque yo puedo partir de una función, evaluar este error cuadrático y modificar esta función en la dirección de disminuir el error cuadrático. ¿no? Bueno, borrar eso. ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este costo para las funciones lineales? Bueno, entonces podemos escribir el costo cuadrático de una función lineal como j igual un medio, la suma de 1 hasta n de y menos a traspuesto xy menos b al cuadrado. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio de variable que esto nos va a ayudar a encontrar el mínimo de esta función de forma más simple. El mínimo de esta función, por supuesto, lo vamos a encontrar con la condición de primer orden, derivando e igualando a 0. Entonces, para hacer eso algebraicamente más simple, vamos a considerar esta nueva variable que vamos a llamar x tilde y va a estar dada por la entrada original extendida con un 1. ¿Ya? Y de la misma forma vamos a considerar
un cambio de variable para el parámetro, que ahora vamos a llamar θ, que va a ser simplemente la concatenación entre los parámetros originales A y B, ¿ya? Entonces ahora tenemos una entrada que está en Rm+1 y un parámetro que también está en R+1, en Rm+1, lo que nos permite escribir la función, esta función que está acá, la función lineal, como una función realmente lineal, porque esto es afín. Entonces la función en la nueva entrada, si quieren, es lineal. Porque, bueno, escribámosla acá. Fx, recuerden que era a traspuesto x más b, ahora es θ traspuesto x tilde. X tilde. ¿No? Entonces, esto nos permite escribir el costo como un medio de nuevo, la suma, ¿ya? Recuerden que cuando no pongo los límites, siempre es desde i1 hasta n. Lo puedo escribir como yi menos θ traspuesto x y tilde al cuadrado, ¿ya? Incluso puedo escribirlo de forma más compacta usando otra notación, ¿cierto? Que me permite escribirlo en forma vectorial para no escribir la suma. Entonces esto lo puedo escribir como y, ya voy a definir esta matriz, menos menos x mayúscula tilde θ, eso traspuesto y menos x mayúscula tilde θ, ¿ya? Donde por supuesto ya habrán intuido que y es la concatenación de todos los escalares y1 hasta yn, y x mayúscula tilde es igual a lo mismo, ¿cierto? Desde x1 hasta xn tilde traspuesta. Ya. Entonces esto hace mucho más fácil el cálculo de la derivada de j, ¿cierto? Entonces, para encontrar el mínimo de j, ¿cierto? Vamos a ocupar la condición de primer orden, ¿cierto? Eso es decir, de j a d θ, recuerden que θ es mi nuevo parámetro, igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale dj de θ? Veamos de acá, tenemos que j es una forma cuadrática, entonces su derivada con respecto a θ va a ser el producto punto entre este elemento y la derivada del mismo elemento con respecto a θ, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir en este orden para poder hacer una operación más tarde. Y menos x. Eso. Entonces, este es un tilde, recuerden. Esta derivada la tengo que igualar a 0, ¿cierto? Pero esto sabemos que es igual. Me falta un signo, pero como es igual a 0, bueno, lo voy a poner de todas formas. Eso. Esto es igual a menos x mayúscula tilde traspuesto y más x mayúscula tilde traspuesto x tilde θ. Y eso igual 0. Bueno, por supuesto sabemos que la solución de esto está dada por θ igual. Tenemos x traspuesto tilde x tilde inversa cuando exista x tilde traspuesto y. Esta es la solución de mínimos cuadrados. Entonces vamos a enfatizarlo un poquito.
Eso. Y esto le vamos a llamar teta de mínimos cuadrado. Bueno, ya tenemos nuestro regresor lineal, ¿cierto? Ajustado mediante mínimos cuadrados, que tiene un parámetro que denotamos como teta mc, ¿cierto? De mínimos cuadrados, que está dado por x tilde traspuesto x tilde a la menos 1 a la menos 1 x tilde traspuesto y, ¿cierto? Entonces, si nosotros obtenemos un nuevo valor para la entrada, ¿cierto? O sea, supongamos que recibimos un nuevo x gorro, x tilde, perdón, le vamos a llamar x tilde estrella, ¿cierto? Entonces, nuestra predicción de la salida correspondiente, que vamos a llamar y gorro estrella, va a estar dado por supuesto, sabemos la función que encontramos, x tilde estrella, ¿cierto? Pero eso es igual a, ya sabemos, eso es igual a teta traspuesto de mínimos cuadrados por x gorro estrella. Bueno, recordemos que en realidad nosotros no observamos el x tilde, observamos el x, pero este x tilde está dado por el x, el nuevo x concatenado con un 1, ¿cierto? Y esto es igual, o lo voy a escribir acá mejor para ocupar menos espacio, esto es igual a teta traspuesto, ¿cierto? Entonces tengo que transponer esto y me queda y traspuesto x mayúscula tilde por x mayúscula tilde traspuesto x tilde, igual que acá arriba estoy simplemente aplicando traspuesta, y eso por mi nuevo input, ¿cierto? X estrella tilde. Bueno, analicemos un poco qué estamos haciendo al multiplicar una nueva entrada por esta expresión que tenemos acá, ¿cierto? Recordemos que x mayúscula tilde e y mayúscula tilde están dados por esta expresión, ¿cierto? Por estas dos expresiones que están acá. Entonces, esto nos sirve para analizar qué está pasando aquí. Si dejamos un poco, por un segundo de lado, el término de y, ¿cierto? Solamente analicemos la nueva muestra, el nuevo input. Esto que es como la varianza inversa, ¿cierto? Esto es el producto punto entre todos mis datos de entrada. Entonces, recuerden, porque y tiene todos los datos de entrada. Entonces, al multiplicarlo por sí mismo, nos quedan todos los productos puntos de todas las entradas, ¿cierto? La posición ij de esta matriz contiene el producto punto entre la i-ésima entrada y la j-ésima entrada. Entonces, esto es como una medida de la varianza muestral, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esto es como una forma cuadrática, ¿cierto? En donde tengo todos mis datos y mi nuevo dato, pero la forma cuadrática está ponderada por la varianza inversa. Entonces, estos tres términos, la matriz x tilde, esta matriz que es como la inversa varianza, ya les dije, y el nuevo input, son un resumen de cuán parecida es mi nueva muestra, la blanca, con mis muestras anteriores, ¿cierto? Entonces me va a dar un vector que me va a decir cuánto se parece por el producto punto mi nueva muestra a mi primera muestra, mi nueva muestra a mi segunda muestra de mi conjunto de entrenamiento, mi nueva muestra con mi tercera muestra, y así. Pero esa comparación va a estar ponderada por la inversa varianza, ¿ya? Entonces, como una comparación más justa. Es un producto punto, pero está normalizado por las varianzas de los datos originales, ¿no? Entonces, como les dije, ignorando por un segundo el término que contiene las salidas, estos tres términos que están acá, ¿cierto?
X mayúscula tilde, la inversa varianza y mi nueva muestra son un vector de largo n, en donde cada coordenada contiene en qué grado se parece mi nueva entrada con mi iésima entrada, ¿ya? Y luego eso está en producto punto con mi vector de salidas. Entonces, lo que hace el regresor lineal, que resulta del criterio de minimización de la suma de los cuadrados, ¿cierto? El criterio de mínimos cuadrados, pondera las salidas correspondientes a mi base de datos. ¿Con qué ponderadores? Con ponderadores que vienen de la similitud entre mi nueva muestra y mis datos anteriores. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el operador lineal. ¿Ya? Entonces, hay otras cosas que podemos entender de esta solución también, ¿ya? Pero lo fundamental es eso. Estamos haciendo un promedio ponderado de las etiquetas de los Y que conocemos. ¿Y cuáles son los ponderadores? Los ponderadores son cuán similar es el nuevo input comparado con la base histórica. Entonces, en el caso límite, en donde mi dato se parece a una sola muestra, por ejemplo, la muestra iésima, y a ninguna más, entonces eso debería rescatar solamente la salida iésima, ¿ya? Es poco intuitivo en el caso lineal, pero cuando veamos modelos no lineales que toman esta misma forma, podemos hacer la comparación y entenderlo seguramente de forma más intuitiva. Bueno, veamos ahora en qué casos la solución existe, es decir, en qué casos la inversa existe, ¿cierto? Verifiquemos cuándo esta matriz X tilde traspuesto X tilde es invertible, ¿no? Entonces, para eso, recordemos que el tamaño de X traspuesto X tilde, escribámoslos acá, X tilde, recordemos que es igual a X1 tilde traspuesto, X2 tilde traspuesto, hasta XN tilde traspuesto, ¿cierto? Esta N en mayúscula, recuerden. Entonces, con eso sabemos que X tilde está en Rn cruz M más 1, ¿cierto? Lo cual implica que la matriz X tilde traspuesto X tilde está en Rm más 1 cruz M más 1, ¿cierto? Ese es el tamaño de X tilde traspuesto X tilde. Y el rango de X mayúscula tilde traspuesto X tilde es igual al mínimo entre N y M más 1. Ya. Entonces, para que esta matriz sea invertible, tiene que ser de rango completo, ¿cierto? Entonces, N, bueno, aquí asumí algo en realidad que no lo explicité, ¿cierto? Asumí que las observaciones, las N observaciones, son linealmente independientes. Ya vamos a asumir eso por un segundo, después vamos a explicar qué significa. Entonces, recapitulemos un segundo. Vamos a verificar cuándo esta matriz es invertible, cuándo X tilde traspuesto X tilde es invertible. Entonces, recordemos que el tamaño de X tilde es n por m más 1, ¿cierto? Entonces la matriz X tilde traspuesto X tilde es de m más 1 por m más 1. Mientras que su rango es el mínimo entre n y m más 1. Entonces, para que la matriz sea de rango completo y consecuentemente invertible, n tiene que ser mayor o igual que m más 1. ¿Qué significa eso? Entonces,
hay una condición que es necesaria, ¿cierto? Entonces pues, escribamos acá necesariamente necesitamos que n sea mayor o igual que m más 1, ¿ya? Para que la matriz sea invertible. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Necesariamente, esto para que la matriz tenga rango completo y consecuentemente, como dije antes, sea invertible. Necesito al menos que la cantidad de observaciones sea mayor que la cantidad de dimensiones. En eso se traduce esta condición. Ahora, para tener una condición suficiente para la invertibilidad de x mayúscula tilde traspuesta a x mayúscula tilde, necesito que además de tener más observaciones que dimensiones, requiero que las observaciones sean linealmente independientes. Entonces el requisito para que esta solución de mínimos cuadrados exista es que tengamos una cantidad de observaciones linealmente independientes mayor o igual que m más 1. Acabamos de ver que necesitamos una cantidad de muestras linealmente independiente que es mayor a la cantidad de dimensiones del modelo, ¿cierto? Esto en la práctica y sobre todo para modelos lineales no es muy difícil de obtener. Pensemos si tenemos un modelo lineal de 2 dimensiones, una recta, ¿cierto? O sea, tenemos datos que son, tanto la entrada como la salida son escalares, son reales. Entonces la dimensión m es 1, ¿cierto? La dimensión de la entrada. Entonces la dimensión del modelo, pero la cantidad de parámetros es m más 1, 2, ¿cierto? Porque es una recta que la tenemos que encontrar. Entonces, el decir que tenemos menos datos linealmente independientes que parámetros es decir que tenemos un dato para ajustar una recta. Entonces, por supuesto que no vamos a poder hacer eso. En el caso en donde la dimensión de entrada es m igual 2, ¿cierto? O sea, estamos en un plano, x vive en un plano, en R2, y nuestras salidas y están en R1, entonces necesitamos ajustar un plano y tener menos observaciones que cantidad de parámetros, perdón. Es decir, que queremos ajustar un plano con 2 puntos. Por supuesto que 2 puntos no definen un plano. Sin embargo, en casos generales, sobre todo con datos reales, el modelo lineal tiene muy pocos parámetros comparado con la cantidad de datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, en general no es un problema tener más datos que parámetros, ¿ya? Ahora, recordemos que en la diapositiva anterior hablábamos de datos linealmente independientes. Nosotros en general cuando hacemos regresión lineal o regresión no lineal, como vamos a ver pronto, estamos trabajando con datos continuos. Entonces, si los datos son continuos y además son datos reales, es muy difícil que sean colineales, es muy difícil que sean linealmente dependientes. Entonces, en realidad, muy rara vez va a pasar que nuestros datos son linealmente dependientes o que la cantidad de datos linealmente independientes, es menor que la cantidad del modelo, menor que la cantidad de parámetros del modelo. Lo que sí puede pasar, y seguramente lo han visto, es que al tratar de invertir la matriz para calcular la solución de mínimos cuadrados del problema de regresión lineal, es que a veces la matriz no está bien condicionada, ¿ya? Y van a haber errores como ese que está ahí, ¿ya? ¿Okay? Bien. Esto pasa principalmente en 2 casos. Voy a ilustrar 2 casos. Entonces, cuando pongamos acá, vamos a ver 2 casos. Entonces, primer caso, le vamos a llamar matriz mal escalada. Entonces, consideremos que tenemos una matriz como esta, que tiene entradas que son muy dispares en magnitud. Por ejemplo, 10 elevado a 50, 10 elevado a 50, 1 y 2. Esta matriz tiene una inversa, es invertible por supuesto, porque es de rango completo. Tiene una inversa que es igual a
2 por 10 a la 50 menos 10 a la menos 50 menos 1 y 1. ¿Ya? Calcular esta inversa es bien fácil porque como la matriz es de 2 por 2 sabemos que es 1 partido por el determinante, después intercambiamos estas dos entradas y ponemos un signo menos esas dos. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá tenemos 4 coordenadas, ¿cierto?, de la matriz y difieren en 50 órdenes de magnitud. En general, los lenguajes de programación que vamos a usar usan una representación bien específica para los números, ¿no? Se llama representación de punto flotante de doble o simple precisión. Eso significa que para guardar cada uno de estos números en el computador hay que discretizarlos, ¿no? Entonces el computador define una grilla discreta y todos los números son representados como elementos de esa grilla. Entonces si hay un número que cae entre medio, es asignado al valor más cercano de la grilla. Esa grilla, dependiendo de qué representación usamos, si es precisión simple o precisión doble, puede tener una precisión del orden de 10 a la 37. ¿Eh? Entonces, en este caso en particular, este número sería aproximado por un 0. Entonces, la inversa aproximada, ocupando la representación de punto flotante de precisión simple, sería 0, 0, menos 1 y 1. Y por supuesto, si yo estoy haciendo un cálculo que requiere este nivel de precisión en la matriz inversa, no va a funcionar. Entonces, cuando pasa eso, yo obtengo un mensaje como el que les mostré antes. ¿Ya? Otro caso, vamos a llamar segundo caso. Este lo vamos a llamar matriz cercana a no invertible, o sea, podemos llamar cuasi singular. ¿Ya? Supongamos tenemos una matriz de esta forma: A igual a B más epsilon. En este caso, el determinante de A es igual a minúscula por epsilon. ¿Ya? Lo que es muy claro, ¿cierto? Porque, bueno, suponemos que epsilon y A son ambos mayores que 0. ¿Ya? En ese caso, esta matriz es invertible. Y se puede ver directamente de acá, ¿cierto? Si A es 0, la matriz no es invertible, y si epsilon es 0, la matriz no es invertible. Pero si ambos son distintos de 0, la matriz es invertible. Ahora, lo que puede pasar es que epsilon sea extremadamente pequeño, en cuyo caso el determinante también es extremadamente pequeño, independiente de A. Y como los métodos que van a usar los programas de computación científica que nosotros vamos a considerar en el curso ocupan distintos métodos de inversión de matrices que dependen básicamente de la forma de la matriz, de la estructura de la matriz. El hecho de tener un determinante muy pequeño puede hacer que algunos métodos de cálculos de inversa fallen por razones similares a la de arriba. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una matriz que es cuasi singular, quiere decir que está cercana a las matrices singulares, está cercana a ser no invertible porque tiene un determinante muy pequeño, su inversión usando algoritmos numéricos puede sufrir de errores de precisión numérica. Para concluir esta clase, me gustaría cerrar con una reflexión de por qué usamos mínimos cuadrados. Bueno, hay 3 razones puntuales por la cual me gustaría motivar el uso de mínimos cuadrados. La primera razón es una razón técnica, ¿no? Estamos formulando el problema de regresión lineal como uno, por supuesto, de optimización, ¿cierto? Y definimos un costo que es convexo, entonces tiene solución única. Entonces sabemos que de esta forma el problema que acabamos de definir tiene solución única, porque al usar un funcional convexo y una función lineal, entonces
el costo sigue siendo convexo en los parámetros. Entonces existe solo una solución como el mínimo del costo. En el caso particular del costo cuadrático, ese mínimo se conoce en forma explícita. ¿Ya? Entonces, la primera razón es técnica y dice relación con el hecho de que podemos encontrar la solución de forma explícita. Entonces vamos a poner solución explícita. La segunda razón es un poco más conceptual y proviene de la estadística, ¿ya? Y es porque el error cuadrático medio se asocia a la noción de varianza, y en este caso varianza muestral. Cuando tenemos una función de costo de este tipo, lo que tenemos acá es, asumamos por un segundo que y y x son variables aleatorias, y xy son realizaciones de dichas variables aleatorias. Entonces, en ese contexto, esta función que está acá es una variable aleatoria también, que podemos definir como la variable aleatoria error, en donde este valor, ¿no?, podemos llamar error y. Esta es la iésima realización de la variable aleatoria error. Entonces, al tomar varias realizaciones de esta variable aleatoria, elevarlas al cuadrado y sumarlas, lo que estamos diciendo es que estamos aproximando la varianza muestral de esta variable aleatoria error, ¿ya? Por supuesto no estamos restando la media para que sea la varianza, pero asumimos que eso tiene media cero, que nuestra función es insesgada. Pero incluso aunque no tuviera media cero, este es el segundo momento. Y de todas formas minimizarlo es encontrar un buen estimador. Entonces, al incluir el concepto de varianza ocurre algo súper interesante, porque, bueno, primero enfatizar que yo no estoy asumiendo que y y x son variables aleatorias. Simplemente estoy diciendo que si fuesen variables aleatorias, esto tiene interpretación de una varianza muestral, ¿cierto? Entonces acá tenemos una suma de errores al cuadrado, una suma de una variable aleatoria al cuadrado, y sabemos que la suma de las varianzas es igual a la varianza de la suma de una variable aleatoria, ¿no? Entonces podemos acumular errores y sumarlos, y si obtenemos más observaciones y generamos más estimaciones, lo cual va a generar más errores que podemos elevar al cuadrado e incluir en esta suma, esto va a seguir siendo la varianza. Eso no pasa para exponentes distintos a 2 como 2,1 o 1,95. Esa es la segunda motivación, ¿ya? La tercera motivación es súper interesante y seguramente varios de ustedes van a estar familiarizados con ella, que es una motivación geométrica. Con la definición vectorial del problema de regresión, recordemos que definimos las restricciones de esta forma, en donde y es el vector concatenado de observaciones de la salida, y x tilde es la matriz concatenada de los vectores de input, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es un sistema lineal de ecuaciones sobredeterminado, ¿cierto? Porque tenemos n restricciones o ecuaciones, si quieren, n, y a su vez recuerden que tenemos m más 1 parámetros, m más 1 incógnitas, ¿cierto? Y como asumimos en la slide anterior, por supuesto vamos a tener muchas más observaciones que parámetros. Entonces, desde el punto de vista del sistema lineal, tenemos muchas más ecuaciones que incógnitas. Entonces, por eso es un sistema sobredeterminado, que no tiene solución exacta, ¿cierto? Entonces, queremos buscar la solución más cercana, en algún sentido. Entonces, veamos desde el punto de vista geométrico qué significa esto. Estos vectores están en Rn, recordemos, ¿cierto? Porque tenemos n ambos, ¿cierto? Este lado y este lado, por supuesto. Entonces podemos hacer un dibujo aquí al lado, donde este espacio, bueno, acá vamos a decir que estamos en Rn, y voy a dibujar el vector y. Este va a ser mi vector y mayúscula. Y este espacio que está abajo lo voy a
escribir acá, es el span de las columnas de X tilde, ¿ya? O sea, es el espacio generado mediante combinaciones lineales de todos los X tilde. Aquí lo voy a escribir como span de X tilde. ¿Cierto? Entonces, si yo tomo las componentes de los vectores de las columnas de X tilde, perdón, y las multiplico por, como vemos acá, θ, entonces voy a generar un espacio en la combinación lineal de estos elementos y voy a estar dentro del span de X tilde. Entonces, si bien Y está en Rn, lo que yo puedo generar mediante combinaciones lineales de los elementos de X tilde, o sea, de mis inputs, va siempre a vivir en este span, ¿no? Y sin pérdida de generalidad voy a decir que está acá, ¿no? Entonces esto lo voy a llamar, voy a escribirlo acá, X tilde θ. Ahora, ¿cómo puedo elegir θ tal que este punto X tilde θ esté lo más cercano de esta restricción? Ya sé que no la puedo cumplir, pero esté lo más cercano de esta restricción, ¿cierto? Bueno, como estoy en Rn, yo sé que el punto más cercano es simplemente la proyección. Ese. No sé si es el más claro, seguramente voy a usar este. Simplemente ese. Es la proyección. Y la proyección, por supuesto, es perpendicular al espacio, ¿ya? Esto que está acá es Y menos X tilde θ. Y la condición para la proyección es que este vector sea perpendicular a este espacio. Es decir, yo necesito que el producto punto entre este vector y este vector que está acá, okay, voy a dibujarlo para que quede más claro. Esto aquí dentro del span, ¿ya? Este vector es X tilde θ. Necesito que sea perpendicular a este error. Entonces, lo escribo acá. Necesito que X borro traspuesto sea perpendicular a eso. Y esto es la condición de la proyección, ¿cierto? Porque estoy, de nuevo, lo reitero, estoy pidiendo que este vector blanco que está acá, que es Y menos X tilde θ, que está acá, sea perpendicular a todo este espacio, ¿no? Quiero que sea perpendicular a todo este espacio. Y todo este espacio son, por supuesto, las columnas de X tilde. Y esto, ¿recuerdan qué es? Esto simplemente es la condición de mínimos cuadrados, ¿no? Porque la respuesta de esto sabemos que es, esto implica que θ es igual a, sabemos, lo tenemos un par de slides atrás, voy a ir a buscarlo. Esto que está aquí, lo mismo, es la misma condición. Bueno, entonces veamos que el error cuadrático medio tiene algunas desventajas también, o sea, no todo es perfecto. Entonces, consideremos que tenemos un problema como este, ¿cierto? Como el problema de motivación inicial de la clase, en donde tenemos una dispersión de puntos, claramente se ve más o menos lineal, y queremos ajustar una regresión lineal usando mínimos cuadrados. Entonces sabemos que esto se va a ver algo más o menos, voy a tratar de ver si me sale bien, algo más o menos así, ¿cierto? Entonces puedo tomar esta curva y modificarla un poquito. Creo que ahí está mejor. Supongamos que es una línea, ¿eh? Esa respuesta está ok. Pero ¿qué pasa si mis datos no se ven tan bien? Porque estos datos que estoy viendo acá son más o menos regulares, están dispersos relativamente bien con respecto a un eje, ¿cierto? Si yo miro a cada lado del eje, a cada lado de la línea que dibujé, la dispersión es más o menos similar. Y vamos a ver más adelante en el curso que el error cuadrático medio está intrínsecamente relacionado con la distribución normal, ¿no? Es como que funciona bien solamente si a cada lado de mi función la dispersión de los datos es normal, ¿cierto? Es como que yo pusiera gaussianas acá, ¿no? Y la dispersión la desviación de los datos con respecto a mi función es normal,
¿ya? Es gaussiana. Entonces, veamos qué pasa cuando se pierde esta regularidad y tengo un punto, por ejemplo, acá. Tengo un punto extra acá, ¿ya? Lo voy a dibujar exactamente igual que el otro. Tengo un punto aquí. Entonces, en ese caso, recuerden que esta recta se encontró minimizando todos los errores cuadráticos, ¿cierto? Toda la suma de los errores cuadráticos, ¿cierto? S más S más S más S más S y así. Entonces, si de repente nos aparece un dato que está muy, muy lejos del resto de la población de datos, eso va a contribuir con un error cuadrático que va a tener esta magnitud, ¿cierto? Y recuerden que como está al cuadrado es mucho más. Entonces, a pesar de que es solo un dato versus estos que son varios, esta distancia al cuadrado hace que la solución ya no sea tan similar a la que teníamos antes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos modificar esta función para que sea representativa ahora del nuevo dato? Esto va a quedar algo así. En realidad va a quedar algo como de este tipo. Va a quedar algo como así, ¿no? Va a quedar algo así. Entonces, solo un punto con una métrica de error cuadrático puede mover mi estimación fuertemente, ¿cierto? Entonces, por supuesto que si yo veo estos datos y son datos reales, por ejemplo, la temperatura en el tiempo medida por un sensor, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esto es tiempo, y esto es temperatura, ¿ya? Entonces, si es el caso y yo veo esto, veo que la temperatura va subiendo y de repente veo este problema acá y ajusto mi modelo lineal, el modelo lineal queda así. Por supuesto que el modelo lineal no pasa por acá ni pasa por al medio, ¿cierto? Que esto claramente es un error de medición y yo no debería considerarlo. Entonces, el problema del error cuadrático medio, porque nosotros podemos dibujar también el error cuadrático, ¿cierto? Lo podemos dibujar acá. El costo, ¿cierto? Error cuadrático. Lo podemos dibujar acá, así. Es una parábola, simplemente, ¿cierto? Entonces, cuando el error es muy alto, ¿cierto? Esto es error. Al estar al cuadrado, el aporte de un punto que se aleja al cuadrado es significativo en el funcional total, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría tener otro tipo de error. Me gustaría tener, por ejemplo, un error que no crezca tan rápido, ¿cierto? Un error que crezca más lento, ¿ya? O un error que crezca rápido y después se sature, ¿ya? Entonces, el error cuadrático medio es muy simple y esa condición tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que es muy interpretable en términos de varianza, en términos de proyección, es muy útil desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Porque la solución es explícita y podemos calcularla una vez. Ahora que sabemos calcular la regresión lineal de mínimos cuadrados, ya no tenemos que calcularla más, ¿cierto? Porque sabemos que su expresión es esta que está aquí, y cada vez que tengamos nuevos datos, podemos ingresar nuestros datos en estas expresiones y calculamos inmediatamente el parámetro correcto, ¿cierto? No es una solución iterativa como algoritmos más complicados. Entonces, lo simple del error cuadrático medio es importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de interpretación estadística, como lo que les dije de la varianza, y de un punto de vista geométrico. Pero al ser una métrica básica, también tiene desventajas, que es, por ejemplo, cuando los datos no siguen esta distribución normal, ya vamos a ver más adelante qué significa, el error funciona muy, muy mal como herramienta de estimación. En particular, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, varios puntos acá. Claramente aquí hay un fenómeno mucho más complejo que tiene como dos modos, ¿cierto? Sin embargo, el error cuadrático medio como herramienta para ajustar una regresión lineal nos diría que efectivamente es esta línea, porque esa línea minimiza la distancia de todos los errores, siendo que un algoritmo más expresivo diría, mira, con probabilidad 0,5 hay una línea acá y con probabilidad 0,5 hay otra línea acá. Si están viendo hasta este punto, gracias por llegar al final de la clase, espero la hayan disfrutado. Cualquier cosa me pueden mandar preguntas por email o cursos o en una hora de preguntas que vamos a fijar. Hasta la próxima.